¿Tengo TDA? ¿Tengo trastorno límite de la personalidad? ¿Soy autista? ¿Estoy dentro del espectro? Bueno, todas estas son cuestiones que se están suscitando cada vez con más frecuencia a partir de la información que circula en redes sociales sobre estas afecciones, ¿sí? Y yo quiero desplegar una serie de razonamientos que a mí se me despiertan a partir de este fenómeno. En primer lugar, yo este fenómeno lo he bautizado como la astrologización de la psicopatología. ¿Bien? Donde antes la explicación era tal es así porque es de Leo, ahora la explicación es tal es así porque es perverso narcisista o narcisista. ¿Bien? Tal es bipolar porque es de Géminis y así, ¿no? Podríamos seguir indefinidamente. Yo no tengo nada contra los signos zodiacales. Es algo que porque uno se metería con ello. Ahora, si me concierne, o es algo que me convoca a hablar, cuando lo que noto es la mala utilización de estos conceptos y la confusión que esto termina generando en la población en general. ¿Sí? Bien. En primer lugar, todas estas categorías que he mencionado hasta ahora, que he recortado, tienen su utilidad como herramienta clínica. Esto quiere decir que solo son conceptos que existen en la medida en que den rienda a una clínica, porque son conceptos que no están sueltos de la nada, son partes de una elaboración teórica y de una conceptualización acerca del psiquismo y de cómo funcionan los seres humanos, ¿sí? Y qué está patológico, digamos, o qué dimensión patológica tiene ese sujeto a ser abordada. Y a partir de esa conceptualización se le dará curso a un tratamiento posible dentro del ámbito de un análisis, un tratamiento analítico o un tratamiento psicoterapéutico, ¿bien? O incluso psiquiátrico si llegara a ser necesario. Con este video no pretendo tampoco hacer sentir juzgadas a aquellas personas que buscan respuestas. Muchas de ellas a veces ni siquiera tienen la posibilidad de ser un profesional y buscan respuestas en internet. ¿Bien? Incluso también debo mencionar que el hecho de que este objeto esté tan a mano también hace que uno acabe casi por inercia, por un espejismo, remitiéndose a él para abordar cuestiones que por cómo está confeccionado esto y cómo está confeccionada la información misma, hace totalmente imposible obtener de allí un saldo de saber, un saber sobre la propia locura y la propia situación de uno. Bien, entonces claro, las personas, por supuesto, como tienen mente, tienen derecho a hacerse preguntas sobre el funcionamiento de su propia mente. El problema viene cuando hay un recorte teórico totalmente vaciado de la especificidad que tiene y de la corriente teórica a la que pertenece, vaciado y despojado totalmente de eso, y pasa a ser un signo de pertenencia, casi un signo de comunidad, inclusive, ¿no? Uno lo puede llegar a visualizar o a ver, como los de Leo o de Tauro, un poco, bueno, TLP, ¿no? Y a mí me inquieta mucho porque a veces incluso veo personas que pareciera que fueran profesionales, y claro, obvio, digamos, si yo mismo me hubiera puesto a hacer videos sobre perversos narcisistas, ese concepto es aberrante desde el punto de vista teórico. Está tan mal, pero bueno. Si yo me pusiera a hacer videos desde ese lugar, claro, obvio, vas a tener visitas y seguramente tendrás pacientes, ¿no? Porque las personas se van a sentir fácilmente identificadas con ese contenido y creen esas personas pueden llegar a sentir y creer que les estás aportando una explicación que justamente despeja dudas, ¿no? El tema es que a ese sujeto eso lo deja en una posición bastante pasiva, porque ver 8 horas de videos sobre TLP no te dice nada acerca de vos. Son recortes muy superficiales del funcionamiento de uno. A menudo recortes que aluden a una mezcla de cuestiones evolutivas de la propia vida de uno, ¿sí? También recortes a veces cognitivos de cómo un sujeto que es así piensa o percibe el mundo y recortes a nivel social de cómo funciona ese sujeto cuando tiene que socializar o no, o cómo socializan los TLP o ese tipo de cuestiones, ¿sí? Lo cual genera en el sujeto inmediatamente una identificación. El tema es que, bueno, cuando uno de repente se empieza a advertir que cualquiera podría entrar en ese recorte que se está haciendo, o incluso que puede entrar en varios recortes a la vez, bueno, ahí eso ocurre porque no se está usando esa herramienta en un contexto clínico. Lo voy a poner en estos términos, ¿sí? Si un diagnóstico en psicopatología fuera un destornillador, bueno, usar esos conceptos por fuera del ámbito clínico, que es en el único lugar donde tienen validez y a donde pertenecen,
es como intentar comer con un destornillador. ¿Qué hace un destornillador en la mesa para comer? ¿No? Y genera problemas, ¿o no? Porque es complicado comer lo que sea, no importa, con un destornillador. Bueno, es lo mismo cuando pensamos la circulación de estas categorías que, insisto, puede ser engañoso, porque uno me podría decir, son categorías diagnósticas. ¿Hasta qué punto son categorías diagnósticas? ¿O hasta qué punto son diagnósticas? Si nadie está haciendo ese diagnóstico. Y también pasa, ¿no? Que esto tiende a obturar mucho, a aplacar mucho la posibilidad del sujeto de hacerse preguntas. Porque aunque fuera efectivamente real que la persona tiene un trastorno depresivo mayor, un trastorno límite de la personalidad, una distimia, todo entre comillas lo digo, aunque fuera efectivamente así, o una neurodivergencia, aunque fuera efectivamente así, no hay preguntas posibles a hacerse ahí. Salvo que movilice alguna cuestión terapéutica y después se quiera consultar con algún tipo de profesional y darle algún tratamiento al respecto. Pero si no, eso se queda ahí. Y puede más bien acabar siendo algo paralizante. Porque aunque fuera efectivamente ese el diagnóstico, hay un montón de cosas que no entran en ese diagnóstico. Que es tu propia vida, tu propia singularidad, tu propio recorrido, la forma en la que te armaste una vida, la forma en la que se constituyó tu identidad. Todo eso se elabora y se trabaja en una terapia, no se elabora a partir de estos conceptos. Porque no dicen nada de esos conceptos. ¿Sí? Y más allá de los hallazgos de neuroimagen, ahora por ejemplo, es re común, que resulta que la perversión o la psicopatía, hay bastantes matices al respecto, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que perversión y psicopatía para este video son lo mismo. Se pueden diagnosticar con un estudio de imagen y te ponen un cerebro de un psicópata, un cerebro de un psicópata. El diagnóstico es clínico igual, El diagnóstico no se basa en cómo se activa el cerebro o no. Y se lo dice un tipo que algo, un poquito sabe el cerebro, muy poquito igual, Tiene que ver con eso. El diagnóstico es clínico y de hecho la pertinencia de muchas categorías diagnósticas surgen de cuando ni siquiera se sabía que era una neurona. A día de hoy, si uno lee a Esquirol o a Clerenbaugh, se va a dar cuenta de que tiene plena vigencia el debate. Porque la psicopatología existe en el campo profesional y académico a partir de los debates que se sostienen desde múltiples líneas teóricas. El debate es lo que hace existir a la psicopatología. ¿Sí? Y aparte, uno puede, de hecho, llegar a ver estudios, escritos, producciones científicas de psiquiatras que son espectaculares. El otro día vi un estudio, en realidad era un artículo, de un psiquiatra del año 2005, que hablaba de psicosis histérica, ¿no? Y se enojaba porque se había dejado de usar esa categoría. Y yo, si bien no es un diagnóstico que vaya a usar el día de mañana, me pareció espectacular el razonamiento, ver el razonamiento que él estaba siguiendo para llegar a esas conclusiones. Bueno, fíjense que todo eso no está en el campo del TLP, te pasó eso porque tu madre perversa narcisista y tu padre perverso narcisista y todos tus ex perversos narcisistas. Porque, insisto, sin intentar desmerecer la experiencia subjetiva y delicada que tuvo un sujeto que ha experimentado dolor frente a ciertos acontecimientos y rupturas que ha tenido en su vida y lugares que ha ocupado para otros, sin desmerecerlo, ya clausurarlo bajo el nombre de que el otro es un perverso narcisista es empobrecer mucho la vida anímica, la posibilidad de crecimiento y de interrogarse un montón de cuestiones. ¿Sí? Entonces, un poco eso. Es muy complejo construir un movimiento terapéutico, una orientación hacia una cura, una dirección hacia una cura posible, desde un sujeto que está muy pasivizado y capturado por un contenido producido, vaya a saber uno desde dónde. ¿Sí? La riqueza de la psicopatología radica en que son conceptos que se acuñaron cuando ni siquiera se sabía lo que era una neurona y a día de hoy siguen siendo vigentes. Pero siguen siendo vigentes a partir de que los profesionales recuperamos el vigor y el rigor clínico y conceptual al momento de trabajar. Entonces, como una posible salida a este asunto, yo lo que propongo, lo que traigo como propuesta, es que seamos muy rigurosos a la hora de hablar clínica y conceptualmente. Esto basta de hablar de trastorno límite de la personalidad y decir no, porque los TLP tal cosa, porque los TLP tal otra, o alguna vez tal cosa te pasó porque sos TLP. Eso hay que exterminarlo como posibilidad de operar cognitivamente frente a un acontecimiento. Basta organizar la realidad propia y externa a partir de esas categorías. Y en segundo lugar, esto aplica un poco más para quienes produzcan contenido, sí, pero hay que promover el pensamiento crítico. Intento hacer eso a veces, al momento de comunicar, y también dejar de tratar a los pacientes como tontos, porque realmente, ¿no? O a las personas que están sufriendo como tontas, porque traerles estos broches de sentido que aparte atentan contra la psicopatología, contra la psiquiatría y el propio campo profesional, devalúan justamente la profesión del psicólogo y del psiquiatra. Así que dejemos de tratar al resto como un idiota y empecemos a trabajar en serio como profesionales.